grabando, ¿ya? Ahora sí. Una cosita más, solo pequeñita. Una pequeñita, hoy día, jueves 15, entramos a quincena, Benjamín, quincena de octubre. A ver, alumno de segundo grado. Estamos ¿Cómo que quincena? Porque ya pasaron 15 días del mes. Entonces se dice la quincena. Una cosita más. Rapidísimo se van los días. ¿Qué era? Dime, Benjamín, te quería preguntar algo, hijo, dime. Sí, pero no sé cuál era. Sí, ya vamos a terminar el año, ¿no? Qué rápido. Ya, yo tengo falta de memoria de corto plazo porque me olvido las cosas en un segundo. Ok. Entonces, conforme vamos hablando, te vas a acordar, ¿ya? Pero tenemos que avanzar nuestro tema. Muy bien, y yo estaba hablando y hablando y no había grabado nada. Bueno, a veces son cosas que pasan en vivo. Bueno, hijos de segundo grado, estamos en el área de personal social y continuamos con el tema del Tahuantinsuyo y hablamos ahora de la política. ¿Cómo es que en el imperio de los incas, siendo una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Es que pudo las autoridades incas o la autoridad dominante, la clase dominante del imperio, ¿no? Organizar los recursos ingentes que ya tenía nuestro Perú antiguo hacia la población que también manejaba. Chicas, las escucho muy bajito, sí las escucho. A ver, hablen, creo que su internet está fallando, a veces nos pasa eso, al mío falló ayer, así que hoy siempre se apaga cada rato. Sí, hay días, mi amor, ayer fue fatal para mí, ¿no? Pero vamos a avanzar, hijas. Sí, porque hizo un penal, No estamos hablando de fútbol. Vamos a ver, no hablamos del penal mejor, ¿ya? Vamos a hablar de la política en el imperio de los incas, Ashley. ¿Quién era la autoridad máxima? El líder, el que decidía las acciones políticas, el que decía, claro, cuántas tierras se cultivaban este año, el que decía cómo se debían repartir los cultivos, el que daba los castigos a aquellos personajes que se portaban mal en la población, porque en el imperio de los incas también hubo gente desobediente, ¿ah? No es que todo fue perfecto, no crean que todo fue perfecto, ¿ah? El Inca, como bien lo ha dicho Benjamín, que era la autoridad máxima, Ashley, era la autoridad superior, ¿no? Era casi un ser sagrado, Kiara. El Inca era considerado un ser sagrado. ¿Qué significa sagrado? ¿Que le tenían respeto o no? O sea, que puede pasar algo cada vez que no lo obedece. Claro. Sí. Que decía que era como si fuera el del higo del sol. Sí. Muy bien, Kiara, ¿no? Era considerado hijo del sol. Por lo tanto, el Inca, cuando se paseaba por el imperio, todo el mundo se agachaba en señal de que, a ver, Kiara, no empecemos a distraernos, Kiara, con las anotaciones, porque la maestra se molesta. Me distraes y distraes a los demás y te distraes tú. Kiara, borra eso. ¿Ya? Pon atención. Kiara, aparece tu nombre ahí. Cuando anotan algo en la pantalla, aparece el nombre de quién lo hizo, hija. Y ahí apareció Kiara y Ashley. No creo que la tecnología se equivoque tanto. Porque antes yo no sabía manejar el Zoom también, pero ahora ya he aprendido. Entonces yo le pongo una clave que dice colocar el nombre de los que anotan algo en la pantalla. Y ahí aparece cuando anotan. Entonces ahí apareció tu nombre. Por eso es que yo he dicho que ahora bórrame eso. ¿Sí? Vamos a continuar. El Inca era Kiara. Voy a tomar una prueba de esto, Kiara. Voy a tomar una prueba del Tahuantinsuyo. Ya la semana pasada hemos hablado de los 4 suyos, qué significa Tahua, qué significa suyos, ¿no? Hemos hablado de la extensión territorial, ¿no? Entonces, Kiara, voy ahora a hablar de la parte política. Y la siguiente semana voy a hablar de la parte económica. Y la siguiente semana voy a hablar de la parte social. Y luego a final de mes yo tomo el examen de todo el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Necesito que me escuchen.
Están muy distraídas últimamente, no sé qué pasa. Vamos a ver. Bien, bien, bien. El Inca. El Inca era considerado, les he hecho un mapa conceptual porque quiero que aprendan a construir sus mapas conceptuales a la perfección. Es simple. Ah, eso quería decirte, ese detallito. Exactamente. Entonces, estos esquemas les va a servir a ustedes para toda su vida académica, ¿ya? Entonces, yo estoy a propósito, ¿no?, metiendo mapas conceptuales. En este caso, mi mapa conceptual, mira, ve, con un solo mapa, con una sola diapositiva, yo puedo hablar del Inca. Y ya no pongo tantas líneas escritas así todas aburridas. Entonces, yo agarro el mapa y lo explico todo en el mapa. ¿Cómo lo explico? A ver, Ashley, ¿qué dice en el centro de mi mapa conceptual? Acá arriba, ¿qué dice? No escucho nada. Él, muy bien, mi amor, él. Inca. Excelente, tienes 20 de nota. El Inca. Entonces, Kiara, ¿de quién vamos a, Ashley, de quién vamos a hablar? ¿De quién? Del Inca. Del Inca. ¿Y por qué vamos a hablar del Inca? A ver, ¿por qué? A ver, Mateo, ¿por qué vamos a hablar del Inca? Ayúdala a Ashley. Porque estamos hablando de la gobernación del Inca. Muy bien, porque estamos hablando de cómo gobernó el Inca, de la parte política del imperio. Ojo, Ashley, ojo, Kiara. Por eso estamos hablando del Inca. Entonces, yo he puesto acá 4, miren, 4 rectangulitos debajo del Inca, porque voy a hablar 4 aspectos del Inca. Voy a hablar que el Inca era la máxima autoridad. Lo que decía él, se hacía. Lo que decía él, se cumplía. Si el Inca te daba un castigo, tú lo tenías que cumplir. Si el Inca te decía que tenías que por un año cultivar sus tierras, lo tenías que hacer. Nadie le podía contradecir, nadie le podía desobedecer, porque si no, era castigado. Uy, los castigos eran terribles, ¿ah? Te sacaban de tu auyu, te sacaban de tu familia a un lugar muy lejano, a pasar frío, a pasar hambre y encima a trabajar. Y hasta que tú aprendes, regresabas a casa. Eso me parece genial. Debería de regresar esa ley, ¿no? Esa práctica ahora. A la gente que se porta mal, esa gente que roba, esa gente en la calle, deberían de castigarlo. Que hacer matanza solo por... Hacer mucha matanza y asesinato cultural solo por eso. Porque esto es asesinato sin balas. No, creo que no me has entendido. No sé a qué te refieres, no te entiendo. Te digo, tú dijiste que pase el hambre, que muera de frío, que muera de hambre. ¿Por qué no te dijiste? Ah, no dije muera. Dije que pase frío. Lo sacan de su casa, de su familia, lo llevan a un lugar lejos y hace trabajos duros. Eso dije, no dije la palabra muere. Entonces, eso es una sanción, como un castigo que pasaba. Cuando ya él aprendía a comportarse bien, ahí recién regresaba a su casa, ¿no? Esos eran los castigos. Okay, Mimi. Entonces, comprobamos aquí que el Inca era la máxima autoridad. A ver, Ashley, hija, guarda, mi amor, eso para que no te distraigas, mi vida, guarda. Luego me lo prestas a mí también, ¿ya? Buenas tardes, Brescia. Buenas tardes. Seguimos. Pero... Seguimos hablando del Inca, Ashley, ¿no? Seguimos hablando del Inca. Sí. Dice que el Inca, en el segundo rectangulito que he puesto acá en mi mapa conceptual, dice que el Inca llevaba un gobierno absoluto, ¿no? ¿Qué significa absoluto? Que él era el que decía. Ahora, pregunta para todos, pregunta. ¿Creen que el Inca tenía asesores, así como el presidente Vizcarra,
que tenía asesores? O sea, gente que trabaja con él y le dice, presidente, creo que debe de hacer esto bien. Presidente, creo que debe de hacer esto de esta manera. Presidente, yo lo ayudo a decidir sobre esta situación. Esos son los asesores. ¿Ustedes creen que el Inca tenía No, porque asesores? como decía que era la máxima autoridad, así que nadie lo podía molestar. Ya, a ver. Ya, Él buen punto. consultaba a Dios Sol para sus problemas. Ya, a ver, ya, muy bien. Yo creo que sí. Mateo cree que sí tenía asesor. A ver, yo le explico, yo doy un ejemplo, Ashley. ¿Ya? Por ejemplo, yo como directora, ¿ustedes creen que no necesito un punto de vista diferente ante un problema? Que solita yo decido, voy a tener tal decisión. No. O de repente me reúno con la supervisora general, de repente me reúno con los coordinadores de los niveles y tomo decisiones. ¿Qué creen ustedes? Porque la que toma decisiones finalmente soy yo. Yo decido, pero necesito escuchar diferentes puntos de vista. Para eso son los asesores. Yo creo que deberías repartir a clase un premio, repartirlo. Debes analizar el problema y luego debes analizar tus opciones. Claro. Entonces, toda autoridad, ¿no?, necesita asesores. Así que el Inca, si bien es cierto, era la máxima autoridad, era el que dominaba el imperio, tenía asesores que él escuchaba también. ¿Ok? Sin embargo, pero su asesor era el Dios Sol. Claro, le tenía considerando que él era el hijo del Dios Sol. Y justamente acá, en la tercera rectangulito, Ashley, Kiara, a ver si Kiara, no la veo a Kiara, creo que Kiara está en otra clase. Kiara, ¿estás en mi clase, hija? Ella sí está en tu clase. No la veo su carita. A ver, Kiara, ¿qué dice acá en mi tercer rectangulito de mi mapa conceptual? No se ve porque... Gobierno, Teo. Muy bien. Y yo sé que ustedes ya saben qué significa gobierno teocrático. ¿Qué significa? Teo de Dios y clásico. Dios, ¿no? Era un gobierno basado en los dioses. El Tahuantinsuyo, al igual que Caral, Chimú, Nazca, Paracas y todas las culturas que hemos visto, también es muy importante en su vida los dioses. Y en este caso, el dios principal era el dios Sol o Huiracocha. Por lo tanto, el Inca era considerado hijo del Sol. Imagínense, era un ser sagrado, ya lo hemos dicho. El Inca era un ser sagrado. Ahora, ¿qué usaba el Inca? ¿Qué usaba el Inca para representarse que era una persona importante? Sus atuendos eran diferentes. Sus atuendos y sus vestimentas eran... Claro, ¿no? Su vestimenta era distinta, ¿no? Él usaba oro. Él usaba oro como parte de, muy bien, como parte de su vestimenta, de sus adornos, muy bien. Y además tenía dos cosas que lo caracterizaban como Inca, como máxima autoridad, como clase dominante. ¿Cuáles eran? Esta vinchita de acá que le llamó la atención a Kiara. A Kiara le llamó la atención esta vinchita de acá, ¿no? Parece una vincha, ¿no? Una vincha con plumas, ¿no? ¿Qué era esto? ¿Cómo se llamaba esto? Esto solamente lo podía utilizar el Inca. Solo lo usaba el Inca. Se llama la mascaipacha. La mascaipacha era como un emblema que te pones acá con tus tres plumas y era lo que usaba el Inca en señal de máxima autoridad. Además tenía un asiento especial por donde era paseado por todo el imperio, a la cual le llamaban tiana, ¿no? La tiana era... Y también había una silla y dos palos así a su lado para que unos lo carguen. Las andas, ¿no? Eso se llama parece una como anda. si fuera ahí señor Como llevan, claro, muy bien, Mateo, claro, las andas son como llevan las procesiones, ¿no? Con las imágenes que llevan las procesiones, los llevan en unas andas. Igual la anda que llevaba la tiana con el Inca, ¿no? Entonces, eran sus símbolos de poder. Y la tarea va a ser esa. La tarea va a ser interesantísima.
¿Por qué? Porque van a buscar en el internet, ¿no?, los atuendos del Inca. Y los vamos a dibujar. Van a dibujar el Inca con todos sus atuendos y van a poner los nombres. Porque el Inca tiene, tiene como 10 cosas encima, o más de repente. ¿No? Tiene su capa, tiene su mascaipacha, tiene acá sus brazaletes, tiene su pechera, tiene sus orejeras. Muy adornado era el Inca. Así que la tarea va a ser esa. Pero no solamente el Inca, sino a su esposa, la Colla. También van a dibujar a la Colla y van a colocar los nombres de su atuendo, porque la Colla era la esposa principal del Inca. El Inca tenía muchas esposas, pero la Colla era la principal y por lo tanto tenía también un traje especial. Así que la tarea va a ser esa, ya les voy a adelantar. Vamos a ver quién más era parte de la política Inca, de la política del Tahuantinsuyo. Ya sabemos que la máxima autoridad es el Inca. Vamos a ver quién más intervenía en las decisiones políticas del imperio. Aquí está. Dime, Benjamín. Ahí está, la tarea. Apareció otra vez este Ashley. Perdón, Benjamín, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no tiene por qué mover el mouse. Que como decía, la pantalla. Ya. Vamos, Benjamín, vamos. Como decía, mira. Ok, se lo repito. Yo y tú. Ok, ya. Ok, mira. En general, debemos poner primero el título ahí, vestimenta del Inca, y dibujarlos y poner su nombre, y los tenemos igual en la Okyo, vestimenta de Okyo, y entonces ponemos de Colla, entonces ponemos sus atuendos y los nombramos. Ajá, los pintan bonitos. Y la otra cosa es que felicitaciones, ha ganado el récord mundial de los mapas conceptuales, y me gustan mucho los mapas conceptuales. Sí, les va a servir muchísimo, hijos, que ustedes, yo sé que les cuesta un poco de repente a la hora que lo hacen en la casa, la mamá les ayuda, pero ustedes en tercer grado van a ser tromes, ¿no? Y es muy importante, el poder construir un mapa conceptual significa que eres capaz de organizar ideas, desde las más importantes hasta las menos importantes. Eso genera un desarrollo cognitivo pues trascendental para ustedes ahorita en primaria. Ya cuando lleguen a secundaria va a ser papayita para ustedes. Vamos a ver entonces, ¿quién más? ¿Quién más interviene en la política del imperio? Estamos hablando del Consejo Imperial, ¿no? Lo que les decía, los asesores del Inca, ¿no? El Consejo Imperial estaba conformado por aquellos jefes de los suyos. ¿Cuántos suyos habían, Ashley, en el Tahuantinsuyo? ¿Cuántas regiones había en el Tahuantinsuyo? ¿Cuántos suyos? Yo sé. Ashley. ¿Cuántos suyos habían, Ashley? A ver, quiero que hable Ashley. Ahí está el mapa, Ashley, del Tahuantinsuyo. No escucho. 4. Muy bien. Kiara, ¿cuáles eran los 4 suyos? Suyo, antisuyo, contisuyo, collasuyo. Muy bien, ¿no es cierto? El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 grandes regiones, o los 4 suyos, ¿no? Su mismo nombre en quechua significa 4 suyos o 4 regiones. Entonces, no, el Inca era muy inteligente, era la máxima autoridad, pero necesita, porque ni modo que el Inca vaya corriendo al Chinchaysuyo para haber algún problema, ¿cierto? Es como si yo corriera al aula de primer grado, ahí al segundo llego, porque pasó un problema en primer grado. No, en primer grado tenía una profesora en primer grado, y la profesora me tiene que responder por los alumnos. Yo voy a ir al encuentro, pero todavía en lo que me tome llegar de mi dirección hasta primer grado. La que tiene que responder ahí es la jefa del aula de primer grado, que es la profesora. Pero también el Inca también tenían jefes que casi estaban por volver reyes, que cuidaban No, eran jefes, no eran reyes, es otra cosa, ¿no? Los jefes, el Inca tenía a su representante, vamos a decirlo así, ¿no? A su jefe de cada región.
Tenía un jefe en Chinchaysuyo, tenía un jefe en Antisuyo, tenía un jefe en Contisuyo y un jefe en Collasuyo. Y los 4 jefes tenían que rendirles cuentas al Inca. ¿Ok? Ahora, estamos hablando todavía de las autoridades dominantes, ¿ah? Ashley, Kiara, ¿qué estás escribiendo, hija? Estamos hablando todavía de la clase dominante. Cuando yo les pregunte, ¿quiénes son la clase dominante? ¿Quiénes eran la parte dominante del imperio? Los incas. El Inca, que era la autoridad máxima. El Consejo Imperial, que eran los jefes de los suyos, que eran los casi los asesores del Inca, ¿no? Los jefes de los suyos, ¿ok? Los jefes de los suyos eran el Consejo Imperial. Ellos eran la clase dominante del imperio. Los campesinos le rendían respeto y pleitesía. Se agachaban cada vez que pasaban esas autoridades. Tenían que obedecerlos, ¿ok? Ashley, Kiara, no te distraigas. Entonces, seguimos hablando de la clase que dominaba el imperio, ¿ok? Estos eran los del Consejo Imperial, los jefes de los 4 suyos. Seguimos. Voy a hacer preguntas en la tarea. Seguimos en la parte política. El Inca y el Consejo Imperial no lo podía hacer todo. Necesitaba de más autoridades, de más gente que lo ayudara a organizar el imperio políticamente. Así que tenemos al Apunchik. ¿Quiénes eran los Apunchik? Los Apunchik eran aquellos jefes de pequeñas regiones. Por ejemplo, el Collasuyo está acá, mire, yo he cortado el Collasuyo y lo he puesto acá. El Collasuyo tiene un jefe, que era parte del Consejo Imperial, sí. Pero el Collasuyo tenía varias provincias pequeñas, varios distritos, vamos a ponerlo así. Entonces, cada distrito también tenía un jefe, pues, porque la Punchi no iba a ir, el Consejo Imperial no iba a ir del norte al sur rapidísimo. No, entonces tenía que tener otras autoridades, debía tener otras autoridades que estuvieran alrededor del Collasuyo, ¿no? Aquellos jefes de pequeñas provincias o pequeñas regiones. Estos eran los Apunchi. Los Apunchi eran los jefes de las pequeñas regiones, ¿ok? ¿Qué función tenía? Pues supervisar las obras públicas, ¿no? Ustedes se acuerdan que el Inca mucho se preocupó por hacer almacenes de piedra para los tiempos de sequía. El Inca se preocupó mucho en construir canales para que llegue el agua donde no había agua para los cultivos. El Inca se preocupó mucho en hacer andenes para cultivar y aprovechar toda la tierra, toda la región empinada. El Inca se preocupó mucho en distribuir su cultivo, o sea, tenían muchas funciones. Una de ellas era supervisar obras públicas como la construcción de puentes, la construcción de caminos del Inca. Los famosos caminos del Inca que de repente algunos conocen, ¿no? Es un lugar turístico, muchos turistas visitan, ahora ya no lo podemos hacer, pero seguro que muy pronto lo abrirán, pues los caminos del Inca fueron construidos por ellos justamente, ¿no? Entonces los Apunchik, que eran los jefes de las pequeñas provincias de cada suyo, son los que tenían la función de realizar la supervisión de obras públicas. También tenían la función de administrar los recursos, ¿no? ¿A dónde se iba toda la papa que cultivaban en el imperio? ¿Quién controlaba eso? Los jefes. Los jefes de la provincia, ¿no? Entonces, el jefe del Collasuyo, ¿ya? Le daba a cada provincia una cantidad de papa para que se distribuya, ¿no? Así administraban los recursos. Y finalmente, el Apunchi también cumplía la función territorial, militar, porque tenía que cuidar su provincia. Nadie podía invadir una provincia, ningún extraño, ningún grupo. ¡Ojo! Cuando existieron los incas, ya habían grupos, ¿no? En paralelo, ¿ok? Como los chancas. Los chancas fueron grupos, ¿no? Que existieron en la misma temporada que los incas. Fueron un grupo enemigo, ¿no? De la parte de la Sierra Central. Y siempre paraban en luchas de invasión, ¿no? Los incas querían dominarlos y los chancas querían dominar a los incas, ¿no? Y así se pasaban peleando. Entonces, el Inca tenía que cuidar su territorio, sus provincias pequeñas, las que estaban adentro de los suyos.
Entonces, ¿quiénes les encargaban de supervisar, de cuidarla? Los apunchi. Los apunchi eran los jefes de las pequeñas provincias dentro de los suyos. Entonces decimos que el apunchi también era considerado una clase dominante, ¿ok? Dominante, le tenían respeto, ¿no? Dominante. El Inca, Consejo Imperial, apunchi. Seguimos. Tenemos aquí, ¿no?, a otro personaje, a otra autoridad importante. Ojo, ya hemos dicho al inicio de la clase que no solo es el presidente de la República, el presidente sale con todos sus ministros. ¿Se acuerdan cuando el presidente salía en los primeros días de la cuarentena, todos los días a la prensa, a decir las mascarillas? Tal, hemos comprado. ¿Salía solo o salía con sus ministros? Con sus ministros. Salía con sus ministros, ¿no? Ahí estaba con los asesores, no salía solo. Porque el Inca, al igual que el presidente, es el que decide si en la máxima autoridad, sí, pero necesita de otras autoridades que también lo apoyen. Y acá tenemos otra autoridad política importante. Era el famoso Tucuyrricu o Tucurricuy. ¿Qué significa Tucurricu? De repente estoy pronunciando mal, no sé qué he hecho lamentablemente. Tucurricu significa el que todo lo ve, el que todo lo oye. O sea, en otras palabras, era el chismosito del Inca. Era aquel que le llevaba el chisme. El chismosito, como el triángulo del Illuminati. ¿No? El chismosito del Inca. ¿A qué se refiere Benjamín con el chismosito del Inca? Porque el Tucurricu... Escucha todo lo que hablan. Ajá, el Tucurrico se paseaba por todos los suyos. Ah, no, acá están distribuyendo mal la papa. Acá se están llevando más papa. De que están Tan hablando chismoso y ellos. escuchando todo, se esconde para escuchar. Ya, el Tucurrico no se escondía, ¿no? Como la gente chismosa que se esconde, ¿no? El Tucurrico no se escondía, pero sí paraba alerta, ¿no? Y cuando él visitaba un suyo y veía que un jefe del Consejo Imperial, un jefe de suyo, no distribuía bien los alimentos para la población, se iba y se lo decía al Inca. Mi querido Inca, vengo a darte la supervisión de este mes. En el Collasuyo he encontrado que el jefe del Collasuyo, ¿no?, tu parte del Consejo Imperial, no reparte los alimentos de manera igualitaria. Entonces el Inca iba y lo sancionaba, lo castigaba, ¿no? Al jefe del Consejo Imperial, al jefe del suyo, lo castigaba. Entonces, más o menos así era la función del Tucurricu. Acuérdense que, a ver, para darle pase a la pregunta de Benjamín, acuérdense que en el Imperio de los Incas habían 3 leyes, que más adelante vamos a hablarlas, pero les voy a, ¿no? Aquel que amasuya, amaqueya, amayuya, ¿no? No robes, no seas ocioso, ¿no? Son las reglas que utilizaron los incas para poder, de alguna manera, medir el comportamiento, ¿no? ¿Ustedes creen que en una familia vivirán bien sin reglas, sin normas? No. O sea, el hijo se porta mal con la mamá, con el papá no respeta a la mamá no respeta al papá, o sea, no hay normas. ¿Así se podrá vivir bien? No. No es cierto, no, ¿ok? Donde la hija quiere hacer lo que quiera, yo la dejo, pobrecita. ¿Así se podrá vivir bien? No. En todo grupo que convive, en toda nación, en toda sociedad, en todo hogar, tiene que haber normas, límites, donde tú sepas hasta dónde puedes ir y hasta dónde no puedes ir. Reglas, ¿no? Muy bien, reglas. Entonces el Imperio de los Incas tenía sus reglas. Y según eso, el Tucurricu le avisaba, pues, al Inca, ¿no? Cuando supervisaba, le avisaba de algunas irregularidades que habían o de algunos incumplimientos de las leyes. Dime, Benjamín. Entonces los tucuiricui, Ajá. los tucu no sé qué cosa,
eran los mensajeros del Inca. Eran los mensajeros del Inca. Más o menos así. Sí. Porque tú Pero, dijiste que ellos venían y le decían a ellos las últimas claro, lo que pasa es que el mensajero... inspectores. Ya, yo te voy a hacer la diferencia, porque más adelante vamos a hablar de los mensajeros. El mensajero es aquel que lleva noticias, tanto buenas como malas. Pero el tucurucuy solamente avisaba de las irregularidades, de los incumplimientos, de aquellas desobediencias que hacían las autoridades. ¿Entiendes? No avisaba de era cosas un buenas, solamente de inspector. cosas malas. Ajá. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de nuestro penúltimo. Era su alarma. Alarma. Claro. Vamos a hablar seguimos hablando de la parte política, hijos. Hemos dicho que el Inca no puede gobernar solo, tremendo imperio. Era la máxima autoridad, pero necesitaba de otros funcionarios. Tenemos acá uno más, el Quipu Camayot, ¿no? Importante para la administración política del imperio saber cuánta población tenía, a cuántos tenían que dar de comer. El Inca era muy inteligente, nunca le faltaba comida. El Inca guardaba pan para mayo, sabía lo que cultivaba, como un contador. lo guardaba en sus depósitos. ¿Y quién le contabilizaba todo? ¿Quién contaba los cultivos? ¿Quién contaba los productos? El Quipu Camayot. Era como el contador del Inca. ¿Ok? Aquel que le llevaba la parte contable. Ahora, ¿sería información importante? Por supuesto que sí. ¿Cómo sé yo si tengo 20 papas y tengo 10 familias? ¿Cómo reparto? Entonces, necesitaba esos datos. ¿Y quién le daba esos datos que había 20 papas y que había 10 familias? El Quipu Camacho. El Quipu Camayo, ¿no? Era aquel encargado de las cuentas, ¿no? ¿Y cómo contaba? A través de unos quipus, a través de unas sogas, ¿no? Tiras de algodón que amarraba y cada nudo significaba un valor numérico, ¿no? Y así iba armando sus nudos, ¿no? En cada tira que salía de una tira central de algodón. Esto era así llevaba las cuentas porque no había papel, no había lápiz. Entonces, ¿cómo contaba? Contaba a través de nudos. Y a este instrumento que lo ayudó a contabilizar se le llamó quipu, ¿ya? El quipu, el famoso quipu. Este quipu es el que utilizaban los camayos. Hay dos palabras. Quipu significa eso de ahí y ¿qué significa Camayoc? Camayot es como jefe, dirigente, gobernante, ¿no? Quipu es referente a contar, ¿no? Estas palabras son quechuas. otra cosa. Sí. Dime, Benjamín. Porque ya terminamos esta parte para dejar la tarea, ¿ya? Vamos a ver a la última. ¿Te has dado cuenta de que Quipu Camayoc termina en Yoc? Yoc. ¿Y te has dado cuenta de que lo artístico del turquesa Yoc? No sé qué es turquesa Yoc. No conozco. ¿Entiendes? El turquesa Yoc, el que los enseñas en otra cultura. ¿No ves que los dos terminan en Yoc? ¿Turquesa Yoc? No era turquesa Yoc. Era No, estás confundiendo la palabra, me parece. No, eso no era. A ver, vamos a continuar con la que contaba el Inca, ¿ya? ¿Qué contaba el Quipu Camayot? ¿Cuál era la información importante que le daba el Inca? Pues había que saber, hijos, cuántas familias había, cuántos cultivos había, ¿no? Porque el Inca tenía que prever para todo el año. No iba a última hora. Acuérdense que un cultivo se demora 6 meses, se demora 3 meses, dependiendo el producto que vas a sacar, ¿cierto? Así que no podías esperar a última hora a que te alcance o no. Así que este contador era el que le ayudaba al Inca a saber cuántos recursos tenía. Y finalmente,
¿no? El último personaje, el último funcionario público que le ayudaba a gobernar al Inca era el curaca, ¿no? El curaca era el jefe de una familia, de un ayllu. Ahora, una familia podía tener 10 a 20 integrantes. ¿El curaca era un juez? El jefe, el curaca era a veces juez porque en la familia suceden problemas, ¿cierto? A veces se peleaban entre los hermanos, entre las hermanas, ¿no? El papá con los hijos. Entonces, ¿quién ponía ahí la autoridad? El curaca. Porque el Inca no iba a venir a poner autoridad a una familia. Porque no es su familia. El Inca tenía muchas cosas más importantes que hacer en el imperio. Así que, ¿quién restablecía el orden en esa familia, en ese ayllu? El curaca. ¿Ya? Ayllu significa familia. Entonces, el curaca era aquel que era el jefe de una familia. Se encargaba de cobrar los tributos, que era el trabajo en las tierras, como la mita. Vamos a hablar más adelante de eso. Y también era juez porque lidiaba, ¿no?, ante algún problema familiar que hubiera. Estos son la clase dominante, hijos del imperio. Ellos son los personajes que dominaban el imperio y que los campesinos o hatun runas le rendían respeto. Le tenían que obedecer. Sí. Vamos a poner la tarea. A ver, un ratito, vamos a poner... Mira, espera. Yo creo que hay una conexión de todo esto, mira. El que avisa al rey los problemas malos, va a la casa y como hay un problema en la familia, él va a contárselo a él y el Inca manda a ese juez, entonces el juez lo hace mientras ese contador cuenta las papas y las casas y esos habitantes. Ajá. Todo parecía estar muy bien organizado, ¿no? Voy a dejar acá la tarea. Todavía nos falta. El Tahuantinsuyo todavía sigue, ¿no? Las siguientes clases. Voy a dejar la tarea, ¿no? Para que quede grabado acá la tarea. ¿Cuál dije que iba a ser la tarea? La tarea dibujar es las cosas que tenía dibujar la vestimenta. A ti que te gusta dibujar, Grecia, vas a dibujar la vestimenta del Inca y de la Colla, que era su esposa principal. Sé dibujar, pero a mí me sale bien. Claro, mi amor, sí, a mí también me encanta dibujar. Dibujar la vestimenta del Inca y de la Colla, pero no queda ahí, ¿cierto? Señalando los nombres de cada pieza. Van a ver lo hermoso. Sí, a mí también me gusta dibujar. Ah, sí, también conozco tus dibujos en 3D. Muy bien. La segunda tarea. Hay una segunda tarea, sí, hay dos. Ahí está, excelente el Sonic. Hay dos tareas, Brescia, sí. La segunda tarea es que me van a mencionar. Menciona en tu cuaderno quienes formaban parte de la clase dominante del imperio. Dominante ¿Eso ya? del imperio. Eso nomás porque debo capturarlo. 3. Dibujar. Ahí está para Brescia. Ahí está para Brescia que le gusta dibujar también. Menciona en tu cuaderno. Dibujar. Un mapa de tiempo, una línea de tiempo, Un obvio. kipu. No, un kipu. Vamos a descansar de la línea de La tiempo. mujer esa es la que tenía. Ay, qué ¿No? ¿Qué bien. cosa era el kipu? Era el elemento, no, el instrumento que le ayudaba a contar al kipu camayo. Esa ¿no? cosa de lana, ¿no? Que hacía nudos y contaba. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a retirar para en 2 minutos ingresar a nuestra clase de plan lector que les debía de ayer. ¿Ya? ¿Recuerdas ayer? ¿Recuerdas cuando la Miss dijo que la clase sería de plan lector?